Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que está en nuestro estudio de la Ciudad de México. Está aquí el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Francisco Javier Acuña Llamas, del Instituto Nacional de Transparencia, hay que decirlo completo, sí, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI. Bueno, hemos invitado a Francisco porque, ¿cómo lo diré? En el INAI ha ocurrido algo que no ocurre todos los días, o que no había ocurrido nunca, para decirlo de alguna manera. Estamos hablando de una decisión que toma el INAI, no por unanimidad, hay que decirlo también, en donde determina desistirse, que una autoridad se desista de un recurso que interpuso en este caso en un amparo relativo al caso Tlatlaya es un tema muy importante. Por el tema mismo, que como sabemos es un asunto muy grave, un tema de graves violaciones a derechos humanos, lo ocurrido en Tlatlaya, una historia que hemos contado en este programa varias veces, una historia que fue contada en un primer momento de manera falsa por la propia autoridad y que después, con investigaciones periodísticas, se conoció que aquello no había sido un enfrentamiento, sino un primer momento de enfrentamiento, pero después vinieron ejecuciones extrajudiciales en contra de personas que murieron en una bodega del Estado de México. Ese caso muy fuerte que abrió investigaciones judiciales muy importantes en contra de militares particularmente. Bueno, pues es un caso que no ha terminado de contarse. Es un caso en donde los periodistas hemos insistido en acceder a más información, hemos insistido en que se tiene que conocer más información del caso Tlatlaya. Y lo que está sucediendo para tener acceso a más información del caso Tlatlaya ahora se ha colocado en el tema judicial, en el territorio de lo judicial, en donde artículo 19 y periodistas hemos acudido a la justicia para buscar que se entregue información del caso Tlatlaya. Y ha ocurrido precisamente algo que, como digo, no ocurre todos los días, y le aprecio mucho al comisionado Francisco Acuña Llamas que nos cuente, pues, cómo va esta historia, cuál es el recorrido que ha habido y dónde estamos parados. Así es, Carmen Aristegui, te agradecemos muchísimo y lo digo a nombre de mis compañeros del INAI porque la verdad es que siempre con ustedes y a través de ustedes podemos cumplir la misión que tenemos confiada. Efectivamente, Carmen, no ocurre todos los días porque es la primera vez que ocurre que el propio INAI, ya como órgano constitucional autónomo, garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, rectifique, corrija. Eso es lo que ocurrió hoy. Hoy en un acto de humildad institucional, cabe decirlo, aunque yo lo diga quizá no es tanta, pero sí cabe. ¿Humildad institucional? Humildad institucional porque, como bien lo decías tú, las instituciones obran en consecuencia con su mandato. Creemos que la resolución que se tomó hace unos meses, justamente en junio del año pasado, cuando decidimos por mayoría 4-3, que teníamos que vernos en la circunstancia de reservar, no de 12 años como lo pedía la Sedena, sino a 2 años solamente, y esa fue propuesta mía. ¿Por qué? Para precisamente reservar la información del caso Tlatlaya. Sí, del caso Tlatlaya, pero no toda, Carmen, porque sí, ha habido 14 situaciones. Ah, bueno. Específica esa. Sí, es decir, hemos resuelto 14 asuntos relacionados con Tlatlaya y en todos abrimos. Solo en este optamos por reservar, y no, como lo pedía la Sedena, de 12 años, sino a 2. ¿De qué se trataba? En este caso nos pedía, los solicitantes, que de ellos son de tu equipo, naturalmente Irving Huerta y del artículo 19, persistían en su derecho a saber y que pudiéramos ingresar al ámbito del juez militar, en este caso, para reclamar y conocer el expediente que llevaba a cabo ese juez militar por las conductas de los militares, estrictamente conforme al derecho castrense, que tuvieron esos terribles días del 30 de junio del año 2014, cuando, como tú lo decías, murieron 22 personas de manos del ejército o de efectivos del ejército. Ya se seguía un juicio, por otro lado, ante el juez civil, por las conductas de estos militares que pudieran haber representado, desde luego, esas pérdidas de vida y otros actos de oprobio, como los que sabemos. Pero este era el juicio estrictamente castrense, que se conoce por faltas disciplinarias al rango del ejército y sus protocolos de actuación. Entonces fue un gran debate.
Y nosotros, y en ese caso a mí como ponente, me tocó sostener la posición pues nada graciosa o nada grata a una sociedad que está desde luego indignada por este tipo de acontecimientos. Nos tocó a nosotros colgarnos de esa parte técnica jurídica y decir, pues no nos alcanza más. Es decir, aunque 3 de mis compañeros tuvieron la visión y la osadía, hay que decirlo así, de decir sí alcanza. Debatimos y en ese caso mi posición fue la que decidió, con esa posición de voto mía, pues quedarnos en la reserva de 2 años. Fuimos cuestionados, muy criticados, los medios con mucha razón. Artículo 19, que tiene un enorme valor su actuación, nos dijo que nos habíamos quedado en una posición reservada o conservadora. Y pues, ¿qué pasó? Vino un juez de amparo que hizo caso. Gabriel Reyes del... Gabriel Regis, Regis, el juez de amparo primero del Distrito Federal, o sea, del Distrito Federal, y pues él sí, hay que reconocerlo también, toma una decisión histórica, sin precedentes. Se va más allá de lo que podríamos esperar, honradamente, te lo reconozco, y nos dice, ustedes, INAI, sí podían haberse metido a reclamar información en manos del juez militar. Y ustedes tendrían que haber persistido en ello, no lo hicieron, por tanto nos dice, su resolución queda sin efectos. Y tienen que emitir una nueva resolución. Cosa que no podremos hacer ahora tampoco, Carmen, porque ¿qué pasó? Pues nosotros en ese caso, pues como procede en automático, cuando una institución como la nuestra lo ha hecho en otros casos, pues un juez le anula una resolución, pues acudimos a agotar la vía, es decir, ir ante el tribunal colegiado. Ya de manera inercial. Es inercial en parte porque tenemos el deber de ir a la vía superior para verificar y que no quede duda, pues que la verdad jurídica se sacia. Pero en este caso, cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos, y es el asunto más grave quizás hasta la fecha, Vanuatu y Apatzingán todavía no sabemos a qué niveles llega. La CNDH no ha concluido las investigaciones de ambos y no sabemos si llegará a determinar que se trata de violaciones graves a derechos humanos. Bueno, apunta clarísimo que sí. Podría ser, claro. Claro que sí. Y en este caso hay una cuestión histórica. Hoy nosotros rectificamos, pero la CNDH también rectificó, Carmen. La CNDH, con el nuevo titular, Luis Raúl González Pérez, determinó reclasificar las conductas que había. Fue lo primero que hizo cuando llegó. Fue lo primero. El ombudsman anterior se había quedado en una posición taciturna. Con una investigación, pero no identificó. Abrió la investigación, pero no dijo son violaciones graves. Y el día que nosotros resolvimos uno de los casos que por separado sí causó mucho acompañamiento y reconocimiento de los medios de comunicación y de los activistas de los derechos fundamentales, no solo mexicanos, internacionales también, fue cuando también resolvimos por unanimidad esa vez que se abrieran los 22 peritajes que la Procuraduría de Justicia del Estado de México había llevado a cabo y que le envió a la PGR cuando la PGR atrajo el caso, en tiempos desde luego de Murillo Karam, en aquellos momentos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues fuimos institucionalmente pues por defender el fallo que habíamos emitido e impugnamos, o sea, eso fue lo que hicimos, impugnamos la resolución del juez de distrito, esta resolución tan novedosa de Gabriel Regis, que hoy fue motivo de una discusión y en un acto de reflexión institucional, un servidor tuvo la oportunidad, porque ya lo habíamos planteado desde luego los demás comisionados, y yo les pedí, oigan, yo fui el villano de la otra ocasión porque mi voto sirvió para, en términos, vamos a decir, conservadores, ortodoxos, si tú quieres, Carmen, conforme a derecho, desde luego, mantenernos en una reserva, si tú quieres, ajustada, a la baja, pero insuficiente. Pero reserva al fin. Y entonces ahora yo les pedí a mis compañeros, permítanme a mí ser yo quien exponga una posibilidad de rectificar en este caso, que es insólito, que es extraordinario, y en este caso huir de lo convencional, no ir a defender nuestra resolución. Déjame, Francisco Acuña, ir a una pausa y regresamos para seguir escuchándote y preguntándote cosas acerca de esta decisión que toman 3-2. No, hoy fue 5-2. Sí, perdón, 5-2. 5-2, en donde el INAI acuerda desistirse de este recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia que dictó el juez Regis en este juicio de amparo indirecto por el juez primero de distrito. Y bueno, pues después de la pausa, regresemos a este punto, a lo que significa finalmente la resolución del INAI, pero al final la PGR y el Ejército, ellos sí recurren a esta resolución del juez Regis. Después de la pausa, regresamos en este ejercicio de revisión de este caso y volvemos en un instante.
Bueno, Tengo duda, regresamos en esta conversación sí. con Francisco Acuña Llamas, comisionado del INAI. Bueno, has narrado esto que, bueno, como periodistas hemos compartido con Artículo 19, con nuestro sitio de internet, con Irving Huerta, que es el periodista que ha estado al pie del cañón con este tema, junto con Artículo 19. Y bueno, tú comentabas en el corte precisamente la importancia que tiene la perseverancia, tanto de los periodistas como de Artículo 19, para llegar al punto donde hemos llegado. Al no aceptar la resolución del INAI, que efectivamente, si bien redujo la reserva de información del caso Tlatlaya que quería el ejército de 12 años, dijeron no serán 12 años, pero serán 2. Aún así, nosotros dijimos no estamos de acuerdo y fuimos a la justicia, y este juez de distrito nos da la razón, y ustedes dicen vamos a desistirnos del recurso de revisión. No lo hace el ejército, que ya presentó su recurso de su inconformidad por el amparo. Ya la PGR hace lo mismo. Y, ¿cómo lo dirías? Vamos a citar al propio Irving Huerta. El INAI deja solo al ejército de la PGR en este recurso legal en contra del amparo. Sí, aunque no íbamos en la idea juntos, desde la perspectiva, vamos a decirlo clara, ellos como instituciones, la Sedena, directamente, pues estos militares que resultaron responsables de algunas, o por lo menos que se encuentran bajo proceso penal y penal militar por conductas donde queda claro que son relacionadas. Graves violaciones a derechos humanos. Así es. Tema, ¿no? El tema es que este asunto merece un tratamiento distinto a todos, porque este es el caso más lamentable que tenemos a la vista, en los que se ha reconocido por la propia Institución Nacional Defensora de los Derechos Humanos que ocurre con esa terrible nota, graves violaciones a derechos humanos. Este caso de Tlatlaya ha merecido lamentablemente que se diga en los foros internacionales que el Estado mexicano, desgraciadamente, a pesar de sus grandes avances democratizadores, tiene todavía en estos días, en estos meses recientes de nuestra democracia avanzada en algunos sentidos, este tipo de lamentables paréntesis de regresión. Y tú decías, Carmen, sin duda Irving Huerta, y yo recuerdo la durísima entrevista que me hizo justo en esos días que resolvimos en aquel momento los 2 años, y yo le decía, Irving, es que no son los 2 años a que se cumplan, sino si antes el juez militar resolviera el asunto y ya no hubiese procedimiento judicial o proceso judicial, podría abrirse la información, pero me decía, no es suficiente, no lo comparto. Y naturalmente, ¿qué hizo? Lo que tiene que hacer cualquier ciudadano desde que inicia y se tropieza con una respuesta negativa o una respuesta insuficiente o que le es inaceptable, perseverar. Y de esa manera se defiende el derecho a saber, y también se defiende la causa que nos ha sido confiada, a pesar de que podamos en estos casos no satisfacer como hubiésemos querido en todas las... Bueno, el caso Tlatlaya merece un seguimiento absoluto por lo que acabas de decir, desde luego, comisionado. Hay que ver incluso qué es lo que ha estado pasando en el propio proceso judicial, que no es tu ámbito, no. Pero bueno, hay que seguir de cerca lo que está haciendo la defensa de estos militares, particularmente 7 militares que han sido imputados en su responsabilidad por estas ejecuciones. Hay que corroborar los datos que han circulado por ahí, pero hay que corroborarlos más directamente sobre la presunta exoneración de 4 de ellos y seguir de cerca ese proceso judicial respecto a la investigación misma. Ese es un tema que habrá que seguirse muy de cerca por la gravedad de los hechos de Tlatlaya, y desde luego que nos conducen a otros hechos gravísimos en donde se habla de una especie de patrón de conducta que es inadmisible en términos de situaciones de esta índole. Dejemos ahí el caso Tlatlaya, que es el corazón de la cuestión, y déjame regresar a esta batalla por el acceso a la información, por querer saber más para que la sociedad mexicana tenga más información, en este caso del caso Tlatlaya. Es una victoria de los periodistas y de Artículo 19 que el juez Regis haya dado el amparo. Es una victoria que el INAI haya decidido desistirse de esta revisión de amparo interpuesto en contra de la sentencia dictada. Sin embargo, déjame detener aquí. Déjame verlo desde otro ángulo. El INAI, tal como lo recordaste, es hoy por hoy un órgano autónomo, constitucionalmente hablando, con nuevas atribuciones, y está esta gran discusión acerca de si es la última palabra. La última palabra en la decisión de dar o no dar acceso a las informaciones.
Y mira que te lo digo yo, que estoy del lado de quien está viendo esto como un triunfo por el acceso a la información. Pero también es un debate el hecho de que un juez, una instancia judicial, pueda decirles a ustedes que serían la última instancia o el órgano autónomo que dice sí o no a acceder a la información, un juez les dice que queda sin efecto su resolución. Olvídate que es el caso de Atlaya. Estamos hablando del sistema en el que opera el acceso a la información. Y si pudiera ser que, a diferencia de este caso que celebramos porque es acceder a un asunto que nos parece muy relevante en ese sentido, se abre la puerta ¿También? a que un juez venga y diga: el INAI dijo que se abra la información, pero yo digo que no. ¿Qué me dices? Ha pasado, y Carmen, es precisamente normal en una democracia. Mira, decimos la última palabra. Te voy a interrumpir. Una pausa y regresamos con tu respuesta, para no cortarte la inspiración. Volvamos. Sí, con mucho. Es el entramado. Regresamos después de la pausa. Seguimos hablando con el comisionado del INAI, Francisco Aguirre Acuña. Volvemos con él. Bueno, estamos en la parte final hablando con el comisionado del INAI y bueno, hay un montón de temas que seguiremos hablando desde luego, pero regresamos, Francisco, a esta parte donde, como planteé hace unos momentos, estamos frente a esta decisión, pues sí, nunca vista del INAI de desistirse de un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el juez que dio el amparo a periodistas y artículo 19. Pero te puse el balón respecto a qué significa, al final de cuentas, frente a un órgano autónomo, constitucionalmente, que un juez les diga queda sin efecto una resolución colegiada de este instituto. Sí, ese es el sistema jurídico democrático. En una democracia no caben los poderes suficientes en el sentido de la arrogancia institucional, de poder decir aquí queda todo. No. No tiene la última palabra. Somos el órgano garante que desde la perspectiva administrativa nuestro papel es, sí somos la máxima autoridad en el ámbito administrativo y somos la máxima autoridad en dos ámbitos, en el ámbito del acceso a la información y en el ámbito de protección de datos personales, pero siempre, esto queda claro por la división histórica de la superioridad, en este caso de la palabra del juez, siempre podemos llegar a ser casados o a ser alcanzados por una decisión judicial como esta que un juez de amparo hace. Es un juez de rango superior que revisa precisamente las conductas de todas las otras autoridades y nos dice no está bien su resolución por esto y esto y esto. Y por eso valía, y cabe decirlo, que se persistiera también por nosotros en llegar al que sí revisa ese juez, que es en todo caso el Tribunal Colegiado o la mismísima Suprema Corte. ¿Podría llegar el caso a la Corte? Sin duda alguna. A ver, todavía está ese canal porque al final se desiste el INAI, sí, pero no lo hace el Ejército ni la Procuraduría. Este caso puede llegar a la siguiente instancia y a la que sigue, y podría llegar a la Corte, y ya en este terreno de cosas, ¿sería deseable que llegara a la Corte? Yo debo pensar como ciudadano, como académico que soy, como profesor de Derecho, y te diría que sí. ¿Por qué? Pues porque precisamente podríamos conocer ahí la dimensión de la máxima institución de justicia del país. La Corte como Tribunal Constitucional Superior de este país. Que tendría que resolver qué dilema, descríbelo. El dilema sería clarificar si podemos, como ya nos lo dijo el juez de distrito, en esta interpretación intrépida, audaz, que huye de lo convencional, que rompe hay un nuevo paradigma. Porque que tú luego lo decías, no se usa, ¿eh? ¿no? La invocación del artículo 1 de la Constitución, que se reformó precisamente para decir que todas las autoridades debemos procurar definir en beneficio de los ciudadanos cuando hay colisión de derechos e ir en beneficio del derecho ciudadano. ¿Qué hicimos nosotros? Cabe claro, desde luego, que la Corte interprete y al resolver sienta un precedente ahora sí, fijo y para el porvenir. Termina de describir el dilema de la Corte. El dilema de la Corte es decirnos si podemos ir, como creían unos compañeros, 3 de los compañeros, y 4 tuvimos duda, dubitamos ahí, nos pusimos en una opción, tenemos duda, que fue mi argumento, de si podemos ir a meternos al territorio del propio juez cuando ya está llevando la causa. Mira, el Ombudsman Nacional no puede
ir cuando ya el juez conoce el asunto. El ombudsman se tiene que detener y tiene que permanecer sub judice, se dice. Por eso el ombudsman puede definir lo que toca antes de que un juez lleve el caso. Usted no son ombudsman. No somos el ombudsman. Son autoridad. Somos autoridad y tenemos potestades, pero te explico esto para entender que frente a la potestad de un juez o de una intervención jurisdiccional hay controles limitados. El ombudsman mismo está limitado. Nosotros en este caso hicimos lo que teníamos que hacer y resolvimos, pero nos puede casar nuestra resolución el juez, al que ustedes, en este caso Irving Huerta y artículo 19, buscaron su protección o el amparo de la justicia. Y lo único que cabe, y lo dio, que eso es histórico, también hay que decir. Histórico, que el juez haya dado el amparo a los periodistas, el artículo 19. Y eso hay que reconocerle a Irving, la perseverancia de sostenerse en una persistencia. Darío Ramírez, como decías, de artículo 19, con una postura muy crítica también y en general, bueno, pues con una batalla por acceder a la información. Darío Ramírez nos dijo, y lo puedo ya comentar, porque finalmente ya tomamos la decisión, casi no estorben ustedes. No estorben. No estorben, o sea, nos lo pidió en el sentido coloquial, lo puedo decir para que se entienda, ¿no? Con su desistimiento nos pidió, desístanse, no estorben. De una manera coloquial lo digo, pues sí, no estorben con una defensa sistémica a que, en todo caso, pues bueno, la causa de los sujetos obligados, en este caso la SEDEN y la PGR, logren lo que sea, pero ustedes no sirvan de abogado del diablo, por así decirlo, en defensa de un fallo que ya un juez les dijo no va. Pues interesantísimo, Francisco Javier Acuña, todo lo que está pasando con este tema. Vamos a ver qué sigue ocurriendo con la acción de la PGR y del Ejército, y si el tema llega hasta la Corte, ya lo veremos. Buen desafío y buen debate en este tema tan importante que tiene que ver con la información, el acceso a la información, las atribuciones judiciales y de las autoridades en este ejercicio, y el caso Tlatlaya, que por sí mismo requiere toda la atención pública mexicana por obvias razones. Así que seguiremos hablando en sus respectivas dimensiones de este asunto, y te agradecemos que hayas estado aquí para compartir lo que fue el resultado de esta sesión ordinaria, ¿no? Una sesión ordinaria. Sesión ordinaria, bueno, que al final no fue tan ordinaria. Aunque el asunto no era un recurso de resolución, y esta fue una excepción adicional, Carmen, perdón que con eso cierre, pero te lo digo, porque nosotros, como en su día resolvimos el recurso en una sesión ordinaria, hoy que se daba esta situación, pedimos, los compañeros que traíamos esta inquietud, y especialmente yo, como lo decía, que en esa ocasión fue el que con su voto decidió la posición de reserva, decir, oye, pues permitámonos la misma tribuna, el mismo foro, para precisamente decir, rectificamos con una aprobación que se votó, y 5 de los compañeros fuimos en esa dimensión, y 2 se mantuvieron en la postura inicial. ¿En qué quedó, para finalizar brevemente, la, entre comillas, atribución? ¿Quién es la instancia que determina si hay violación grave a derechos humanos, que es una condición que se da para abrir la información? Ese es de parte, procesos de investigación en curso. Qué bueno que lo dices, porque ese es parte de otro de los asuntos que están por otras vías pidiendo a la Corte su clarificación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la institución que debe reconocer y en su caso calificar y reclasificar y considerar las violaciones graves a derechos humanos. Pero a nosotros, Carmen, ya nos hemos atrevido a presumir que las hay. Con esto nos vamos, Francisco.